¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de lectura y redacción. Ayer trabajamos con los ejercicios de inferencias, que es una pregunta bastante importante y, como ya lo vieron, una pregunta que se tiene que manejar con bastante cuidado y, por supuesto, realizando cantidad de ejercicios para poder practicar estos ejercicios de inferencia. Ahora vamos con una pregunta que se relaciona bastante bien con las inferencias. Podría decirse que puede considerarse un derivado de esto. Me refiero a los ejercicios de expresión escrita, también conocidos como vocabulario en contexto. Yo mantengo la premisa, y bueno, en realidad no solo yo, sino más bien todos los profesores tenemos esta postura, esta percepción con respecto a los ejercicios de expresión escrita, considerando que la expresión escrita son como inferencias en chiquito, inferencias pequeñas. Explico por qué. Bien, por supuesto que el criterio que les menciono casi siempre a lo largo del curso sobre esta idea de que el conocimiento previo la mayor parte del tiempo nos puede perjudicar, no significa que al menos en este tema no exista todavía este criterio, pero aquí es un poquito más flexible. El asunto es que con expresión escrita yo tengo dos herramientas principales para poder contestar este tipo de ejercicios. En primer lugar, necesitamos, sí, cierto conocimiento previo. ¿Qué significa conocer palabras? Conocer significados de palabras. Bien, el examen sobreentiende que nosotros somos alumnos con cierto nivel de educación, es decir, nivel bachillerato, y que vamos a ingresar, por supuesto, a un nivel superior. Y siendo personas que ya tienen un nivel bachillerato, por supuesto que conocemos más conceptos o palabras, o nuestro acervo conceptual es un poquito más amplio que del resto de las personas. Sí, chavos, hay que considerarnos privilegiados por estar en este nivel. Por supuesto que es esto que se debe a muchos logros y esfuerzos de personas que están detrás de nosotros, nuestros padres, por ejemplo, principalmente, que debido a ellos y a múltiples otras circunstancias y demás personas estamos en este nivel bachillerato. Este nivel bachillerato nos ofrece cierto conocimiento de cuestiones culturales, generales y sobre todo conceptuales, de tal forma que yo voy a conocer cierto nivel de palabras que quizá en el lenguaje coloquial no se utilizan, pero en un lenguaje un poquito más culto, de hecho sí. Por ende, igual yo cuando estoy escribiendo en Facebook y me quiero ver bastante elaborado, utilizo un lenguaje mamalón, ¿no? Un lenguaje que es un poquito más, no pretencioso, pero que sí pretende expresar el lenguaje, el español, de una forma un poquito más amplia. Entonces, chicos, a grandes rasgos, esta primera herramienta que vamos a utilizar en expresión escrita es el conocimiento de las palabras, el significado de algunas palabras. Muchos alumnos llegan conmigo en asesorías y me indican, profe, pero el examen, ¿cómo espera que yo conozca esta palabra o este concepto? Pues perdonen, chavos, pero la respuesta es bastante tajante, pues porque sí. Porque de hecho tienes este nivel educativo que sobreentiende el examen que lo tienes. Ahora, si no es así, ¿cómo podemos obtenerlo? Bueno, la principal herramienta para esto es leyendo. Al momento de que yo leo, puedo transcribir o simplemente marcar algunas palabras o conceptos que no entiendo. De hecho, esto primordialmente se ve muy difícil. Es por eso que en ocasiones cuando comenzamos a leer, cuando comenzamos a adquirir el hábito de la lectura, lo que pasa es que, pues en ocasiones el libro me parece tan denso, ya no tanto por su contenido, sino por las expresiones o conceptos que utiliza, que en ocasiones lo abandono. O puedo tener la alternativa de abandonar el libro o puedo tener la alternativa de realizar un pequeño esfuerzo, el cual es bien, subrayo estas palabras de esta página, de este capítulo. Cuando yo termine el capítulo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente descargo una aplicación en mi teléfono, esto es muy necesario, chicos, y descargo una en un diccionario. Por supuesto que existe Facebook, WhatsApp, otro tipo de aplicaciones como videojuegos, qué sé yo, múltiples, pero entre ellas, chicos, su teléfono celular también es un recurso. ¿Y cuál es este recurso? Pues también podemos utilizarlo como un sistema de educación para que nosotros podamos ser autodidactas. Es por eso, chavos, que si yo estoy leyendo, yo les sugiero leer, comprar un libro del tema del que sea desde ya, tener la disciplina de leerlo en una, 2 semanas inclusive, después de terminarlo, comenzar con otro y con otro, para mejorar esta habilidad y rapidez, comprensión, y también para contagiarnos de nuevos conceptos, de nuevas palabras, con el fin de que si esta palabra que yo subrayé en mi texto, la recuerdo, la memorizo, la utilizo en mi jerga, la voy utilizando de tal forma que se vuelva parte de mí
de mi acervo conceptual, pues si aparece en el examen, excelente. Yo ya no necesito contextualizar la palabra porque yo sé de antemano qué es lo que significa. Por lo tanto, retomando esta idea de que se necesita cierto conocimiento previo, sí, de hecho, sí se necesita. Primera herramienta, conocer el significado de las palabras. Sin embargo, tenemos la segunda herramienta, que de hecho es la primordial. ¿Cómo voy a contestar este tipo de ejercicios? Si yo no conozco el significado de la palabra, esto no significa que ya estoy desalmado o que ya no puedo hacer absolutamente nada. De hecho, yo puedo utilizar nuestro segundo recurso, que de hecho no es el segundo, es el principal recurso, el contexto. Es por eso que denomino este tipo de ejercicios como inferencias pequeñas. ¿Por qué? Porque un ejercicio de inferencia se resuelve a partir del contexto, es decir, yo relaciono un concepto A que está en el primer párrafo, concepto B que está en el segundo párrafo, lo relaciono como premisas y concluyo. Lo vimos ayer con silogismos, ¿verdad? Que inclusive está un poquito marcado todavía aquí en el pizarrón. Lo mismo pasa con la expresión escrita. Si yo no conozco el significado de la palabra, por ejemplo, un concepto que se encuentra en la línea 15, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Leer solo la línea 15? No. Voy a retomar desde la línea 14, inclusive desde que inicia la idea. Se inicia del párrafo desde ahí hasta la línea 16, 17. ¿Con qué fin voy a hacer esto? Porque hay algunas palabras que evidencian el significado de esta palabra en cuestión. Yo esto lo explico con una frase muy coloquial. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Lo mismo pasa con este concepto. Es un concepto que no conozco. Sin embargo, dependiendo de con quién se esté juntando, es decir, las palabras a su alrededor, yo sabré hasta cierto punto de qué se trata este concepto, cuál es su significado. Si por una parte el examen sobreentiende que nosotros deberíamos de tener un cierto conocimiento previo de algunas palabras muy generales, también entiende que el examen en sí mismo esencialmente es un examen que se contesta por razonamiento. Por supuesto que debemos tener cierto conocimiento, tanto en matemáticas como en literatura, por ejemplo, conocimiento de figuras retóricas o géneros literarios. Pero la esencia o la idea principal de este examen es que es un examen que se conteste por razonamiento. Retomo de nuevo la idea de inferencias que vimos ayer. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver ayer el tema de inferencias. Sin embargo, desde que nosotros comenzamos con exámenes en el curso, se nos preguntaba sobre inferencias. Y si no hemos visto la clase, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues me persino y comienzo a contestar como, pues ahí como yo pueda, ¿no? El punto es que contestaste de esa manera, de forma intuitiva, y cuando ves tus respuestas en esta pregunta de inferencia te das cuenta de que la sacaste bien y que no necesitaste del tema de inferencias, ¿para qué? Para poder contestar el examen o para poder contestar este ejercicio. Por supuesto que el tema de inferencias te sirve para poder reforzar y por supuesto tener mejores resultados, pero nuevamente el examen se mantiene bajo la premisa de que de hecho yo puedo contestar este examen solo con razonamiento y con lógica. A ti esta respuesta de inferencia que tú elegiste, la elegiste sin saber lo que era inferir, pero pues tú cómo justificas esta respuesta. Muchos alumnos me llegan, se contestan a sí mismos su duda que tenían y de hecho me dicen, bueno, profe, es que el inciso D me pareció el más lógico. Esa es la mejor explicación. ¿Por qué es la mejor respuesta? Porque es la más lógica. Otra vez, el examen solamente espera que nosotros tengamos en buen funcionamiento pues nuestro cerebro, con el fin de que sepa que estamos listos de hecho para la universidad. Es por eso que de hecho el contexto es nuestra segunda herramienta y la principal herramienta para contestar este tipo de ejercicios, chavos. Es por ello que tenemos que leer muy bien y atentamente y saber interpretar las frases o los conceptos que están alrededor de la palabra en cuestión con el fin de tener un buen resultado en estos ejercicios. Retomando entonces, primera herramienta, significado de las palabras. Segunda herramienta, y de hecho la principal, contexto. Este tema que vamos a ver a continuación se llama expresión escrita, entre paréntesis, vocabulario, contexto, porque el contexto es lo esencial dentro de este ejercicio. Chicos, hoy no vamos a trabajar con el pintarrón. Me parece bastante más adecuado trabajar ahora compartiendo mi pantalla, que pues a final de cuentas aquí tengo las notas de clase, las cuales les voy a proporcionar más adelante para que den un repaso del mismo. Y por supuesto que vamos a trabajar con algunos ejemplos.
Recuerden que si bien en lectura y redacción no existen reglas como tal, y si existen, existen sus excepciones, pues lo mismo ocurre con vocabulario en contexto o expresión escrita. Y en este tema vamos a trabajar con 4 puntos principales o 4 casos que se pueden presentar con expresión escrita. Caso número 1, palabra rara o poco usual. Es a lo que me refería antes. Debido a que nosotros tenemos este nivel bachillerato, nos podemos desenvolver de una forma más fluida o más elocuente, debido a que tenemos más herramientas detrás de nosotros para poder comunicarnos. Dependiendo de este acervo cultural o este acervo conceptual que tengas, tú vas a poder comprender mucho más la realidad, por supuesto interpretarla y saber expresarla. Había leído hace mucho en un texto de filosofía que afirmaba que en realidad el mundo o la realidad que está externa a nosotros se expresa mediante el lenguaje. Y si un individuo en realidad no tiene lenguaje en absoluto, pues no puede comprender o relacionarse con su realidad. Y dependiendo de qué tan amplio tengamos este conocimiento o este manejo fluido del lenguaje, nuestro mundo será o nuestra realidad será un poquito más amplia. El punto es que aquí no nos vamos a poner a filosofar, por supuesto. Me parece una excelente reflexión, sin embargo, pero mi idea con esto es que tenemos por una parte un lenguaje coloquial, el cual utilizan todas las palabras y que las utilizamos de una forma bastante práctica para poder comunicarnos y por supuesto relacionarnos entre nosotros. Tenemos un lenguaje técnico, el cual dijimos que solamente utilizaban cierto sector de personas con el fin de que entre ellos solamente se comuniquen y se entiendan, pero en medio de ellos yo tengo otro tipo de lenguaje, el lenguaje denominado culto. ¿Y cuál es este lenguaje? El lenguaje que se obtiene leyendo, el lenguaje que se obtiene, como dice la palabra, cultivándose. Es una muestra de que yo tengo el conocimiento y que yo me puedo desenvolver de cualquier manera. Imagínense de forma metafórica que mi lenguaje es una caja de herramientas. Si yo me encuentro con un problema, algún artefacto o algo que quisiera yo arreglar dentro de mi casa y solamente tengo un martillo, un desarmador y un abrelatas, qué sé yo, no sé qué está haciendo ahí en la caja de herramientas. Pues por supuesto que me voy a volver loco queriendo arreglar este artefacto, pero si yo tengo una gran cantidad o gama de herramientas, por supuesto que yo me puedo desarrollar y de forma eficiente arreglar el problema con este artefacto. Esto es una metáfora, por supuesto, pero se resuelve de la misma forma. Si yo tengo acervo conceptual, es decir, si yo tengo gran cantidad de herramientas, yo me puedo enfrentar a cualquier situación dada sin ningún problema, por mi lenguaje. El lenguaje es esencial en el ser humano, chavos. Entonces, ¿cuál es el lenguaje culto? Aquel lenguaje que utiliza palabras que no se utilizan tanto en el lenguaje coloquial, sino más bien se utilizan con el fin de ¿qué? Pues no escucharte pretencioso, pero al menos sí es un lenguaje un poquito más mamalón, por decirlo de alguna forma. Entonces, el primer caso es palabra rara o poco usual. En ocasiones en el examen se nos van a aparecer palabras que quizá no conozcamos. Y si el examen nos agarra un poquito en curva con un concepto que no conozco, nuevamente mi contexto me va a contribuir a solucionar este problema. Y si conozco el concepto, solamente hay que corroborar que se le esté dando este uso, porque en ocasiones los conceptos tienen diferentes usos y si yo conozco el significado de la palabra, pero me valgo por el significado del diccionario, en ocasiones esto puede fallar. Recuerden, conocimiento previo es un arma de doble filo. Si yo sé utilizar el conocimiento previo, me va a ir muy bien en el examen. Y si no, hay que tener cuidado con ello. Bien, chavos, caso número 2. Esencialmente, vocabulario en contexto, entre paréntesis, palabra común. Para ello, yo me sirvo de explicar un concepto que también es muy importante en nuestro examen. Este concepto es denominado polisemia. Por supuesto que los prefijos son importantes para conocer las palabras. ¿Qué es un prefijo? Aquella parte de la palabra que se encuentra antes y que te da cierta idea de lo que significa. En este caso, polisemia es un concepto que se compone de de una raíz y una terminación. Poli significa variado, mucho. Sema no es un pan, no se refiere a eso, sino más bien es una palabra griega que hace referencia o significa, valga redundancia, significado. De tal forma que si yo combino estas palabras en una sola polisemia, el concepto de polisemia significa muchos significados.
Entonces, en este respecto, yo voy a tener palabras como, por ejemplo, banco y banco, que significan cosas distintas. Vela, que significa otra cosa muy distinta a la vela que alumbra o la vela de un barco, por ejemplo. Se me ocurren conceptos como capital, cometa, coma, qué sé yo. Son palabras que se escriben igual, pero tienen significados distintos y de acuerdo al contexto que yo le esté dando, por supuesto que voy a averiguar este significado. Yo tengo una lista de palabras polisémicas y también algunas palabras que se les denominan homógrafas, que son palabras o conceptos que de hecho se escriben igual, pero tienen significados distintos. Se los voy a pasar también vía WhatsApp con el fin de que ustedes escriban o subrayen algunas palabras que no conozcan. Y yo lo que sugiero aquí es simplemente escriban enunciados con los diferentes significados o contextos, con el fin de que memoricen. Insisto, no es necesario aprenderse toda la lista porque de hecho esa lista que tengo es de demasiados conceptos. Solamente utilicen aquellos que de hecho no conocían o no sabían que esta palabra se utiliza con este sentido. Punto número 2, entonces, estamos hablando de una palabra en cuestión, pero que dependiendo del contexto significa algo distinto. Es decir, es una palabra polisémica, una herramienta multiusos, podría decirse. 1 y 2 son los casos más habituales con expresión escrita. 3 y 4, si bien no son tan frecuentes, sobre todo el 3, sí han aparecido en el examen, por lo tanto también hay que averiguarlo. Con el punto número 3 también hay que tener un conocimiento un poquito básico de lo que es gramática. Por ejemplo, pronombre que pronombre que hace referencia a algún sujeto o sustantivo dentro del enunciado. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es una palabra que reemplaza a un sustantivo dentro del enunciado. Yo lo explico esto en otros cursos donde se ve un poquito de más gramática con este enunciado. El enunciado dice algo más o menos así, un poquito burdo. Ah, el amo regañó al perro o el amo reprendió al perro porque éste se hizo popó en el sillón, qué sé yo. El concepto este es un pronombre porque el concepto este está haciendo alusión o referencia pues al perro, ¿verdad? Si hiciera referencia a la persona o al dueño, pues sería un poquito bizarro el enunciado. Pero en este caso, este concepto o pronombre este es un pronombre, me parece demostrativo, ¿sí? Creo que sí. En este caso, reemplaza al sustantivo perro, hace referencia a él. No quiero que se vuelvan locos con estos conceptos porque al final de cuentas esto no es tan necesario en el examen. Sustantivo, pronombre, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos para otras cosas. Pero el punto es que en ocasiones los pronombres se utilizan con el fin de ser, no en ocasiones, siempre se utilizan con el fin de reemplazar a alguien o hacer referencia a algo dentro del concepto. En ocasiones yo utilizo un sustantivo en el primer párrafo y después de algunas líneas digo este o esta o aquella, por ejemplo. Y debido a que el pronombre y el sustantivo estén demasiado lejanos, en ocasiones yo pierdo referencia y el examen juega con ello, con el fin de que tú no pierdas esta referencia sobre a quién se refiere el pronombre. Igual si esto no es muy claro todavía, pues igual vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y por último, número 4, interpretación de una frase o figura retórica. En este caso también hay que ser muy puntuales, muy atentos, que es el tipo de preguntas de expresión escrita o pueden hacer referencia a una sola palabra o pueden hacer referencia a una frase. Y lo que nos piden en ambos casos es que sepamos interpretar bien ya sea el concepto, el término o la frase en cuestión. Y esta frase puede estar expresada de forma literal y simplemente lo que tenemos que hacer es un parafraseo de ella, o esta frase puede estar expresada con una figura retórica. Recordemos que las figuras retóricas son muy esenciales en dos aspectos, porque en primer lugar se nos va a preguntar sobre qué figura retórica es, pero por otra parte, y es este caso, se nos va a preguntar ya no tanto cuál es la figura retórica, sino más bien a qué se refiere la figura. Es decir, hay que pasar del lenguaje figurado al lenguaje literal. Aquí estamos hablando de interpretación y cada vez que interpretamos razonamos y cada vez que razonamos esto es un proceso de inferencia. Es por eso que este tema yo siempre los pongo a continuación de inferencias porque aquí ya se entiende un poquito más esto. A continuación, chicos, básicamente lo que vamos a ir viendo son pequeños ejemplos, pequeños párrafos
desglosando, desarrollando cada uno de estos casos. Vamos al caso número 1. Tengo un párrafo pequeño y tengo 3 conceptos subrayados. Me voy a dar a la tarea de leer el texto. Si ustedes no lo pueden asimilar mientras yo lo leo, igual pueden darle pausa al video con el fin de que, pues simplemente leerlo con detenimiento y ahora sí contestamos nuestros ejercicios de acá abajo. Comienzo. En realidad, el acuerdo entre ambos países fue poco trascendente, debido a que la tensión e intransigencia entre ambas facciones sigue siendo la misma. La conducta bélica y pendenciera de las dos naciones conllevará muerte y destrucción. A esto es a lo que me refiero con el lenguaje culto, con el lenguaje que utiliza palabras que de hecho no son tan comunes dentro del lenguaje coloquial. Trascendente, intransigencia, facciones, pendenciera. Por supuesto que yo los conceptos de intransigente o facciones, por ejemplo, o trascendente, me son muy familiares porque quizá veo las noticias y la persona que está transmitiendo en el noticiero, pues tiene cierto lenguaje culto, de manera que me es un poco familiar. Eso no implica que no sean conceptos que de hecho, pues que sinceramente, chavos, pues no los utilizamos mucho. Ahora, vamos con el primer concepto, trascendente. Tenemos los 4 incisos: irrelevante, constitutivo, importante o fútil. Bien, aquí yo tengo algunos conceptos que no sé qué podrían significar, como por ejemplo lo fútil o lo constitutivo, ya no tanto así con irrelevante o importante. Es por eso determinante, chicos, que conozcamos ciertas palabras, porque si igual aquí me parecen indistinguibles, entre las opciones puedo encontrarme otras palabras que también sean un poquito raras. Solamente, chicos, como criterio, en ocasiones muchos podemos pensar que dentro de los incisos la palabra que se escuche más rara sea la respuesta correcta. En ocasiones lo es, pero esto es meramente coincidente. Aquí mi criterio principal va a ser el contexto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no conozco la palabra trascendente, me valgo de lo que se dice antes y de lo que se dice después. Inclusive, todo esto es lo que voy a leer de nuevo. En realidad, el acuerdo entre ambos países fue poco trascendente, debido a la tensión e intransigencia entre ambas facciones. Sigue siendo la misma. Entonces, sí, la tensión entre ambas facciones, entre estos grupos o países, porque la palabra facciones hace referencia a estos países, fue poco trascendente y en este caso su relación sigue siendo la misma. ¿Qué significa? Nada cambió, ¿verdad? Entre ellos. Un poquito ya voy contextualizando qué significa esto. Ahora, me voy con la palabra irrelevante. Bien. De cajón, les indico que la palabra irrelevante y la palabra fútil significan de hecho lo mismo. Fútil significa poco importante. De tal forma que si yo tengo inciso A, irrelevante, que significa poco importante, y yo tengo inciso D, fútil, que significa lo mismo, pues o mantengo ambas respuestas correctas o ambas se van, ¿verdad? Y como en el examen yo no puedo tener 2 respuestas correctas, pues mi alternativa es, se va inciso A e inciso D. Constitutivo. Algo constitutivo es algo que pertenece a un grupo y pertenece de forma esencial. Para no manejarlo de manera tan abstracta, el tema de expresión escrita es constitutivo de la clase de lectura y redacción. Es una parte de la clase, es una parte fundamental y que si la quito, pues simplemente estoy perdiendo algo muy esencial. El asunto es que constitutivo hace referencia a ello en el texto, pues no. El asunto es que si fue poco trascendente, la palabra trascendente, debido a que no hubo ningún cambio entre ambas posturas, pues en realidad fue poco importante. Es la respuesta correcta. De hecho, chicos, nuevamente, esto se contesta en ocasiones mucho por intuición. Inclusive yo cuando voy leyendo el texto y leo la palabra trascendente, lo que hace habitualmente el cerebro para poder comprender el texto es intercambiarlo por un término sinónimo en el momento. Ya cuando voy a la pregunta me doy cuenta que ese concepto que apareció o emergió en mi mente, de hecho, sí aparece en el enunciado. No hay que dudar, chicos. Por supuesto que hay que darle su espacio debido a las demás opciones, pero si yo estoy seguro de que el inciso C es el correcto, otra vez no divaguemos. Si nos demoramos demasiado tiempo en una opción,
al menos en lectura y redacción, no sé si esto suceda en matemáticas, pues tendemos a equivocarnos porque le ocupamos demasiado tiempo a este ejercicio. Pregunta número 2, intransigencia. Yo tengo aquí un prefijo, in, que vuelve un sentido negativo, por ejemplo, la palabra. Por ejemplo, también existe la palabra intrascendente, de tal forma que si trascendente significa importante, intrascendente significa poco importante, es decir, irrelevante, ¿verdad? Pero ahora tengo este prefijo in con la palabra transigencia. Leamos nuevamente el enunciado. La tensión e intransigencia entre ambas facciones sigue siendo la misma. Tenemos dos países en conflicto, bélico, es decir, hace referencia a la guerra. Yo me imagino que estos dos países tienen ciertos diplomáticos o políticos que disputan entre ellos para lograr un acuerdo y quizá no llegar inevitablemente a la guerra. Pero si en realidad inevitablemente pudieron llegar a la guerra y haber tenido una conducta bélica, el asunto es que ninguno de los dos países o de los dirigentes se pusieron de acuerdo. Cada quien está por su lado, es decir, ninguno de ellos cede. Y es que de hecho la palabra transigencia significa ceder e intransigencia significa no ceder. Ahora, lo que también funciona mucho en este tipo de ejercicios es polarizar los conceptos. ¿Qué significa polarizar? Volver positivo y volver negativo. Yo les hago esta pregunta. El concepto de intransigencia, la idea de no ceder, ¿podría ser negativa o positiva? A mí me parece negativa, de tal forma que los conceptos dentro del enunciado o dentro de los ejercicios, perdón, que sean positivos, pues no van a concordar. Benevolencia es positivo, pero yo busco un concepto negativo. Permisividad, es decir, dar permiso. Ceder, de hecho, lo que significa es algo positivo, pero esto es algo negativo. Por ende, chicos, al menos automáticamente estos dos incisos se van. Benevolencia y permisividad. Ahora ya tengo intolerancia o inflexibilidad. Intolerancia entra en otro contexto. Por ejemplo, en un contexto de racismo. Aquí yo tengo a una persona que es intolerante. ¿Por qué? Porque no acepta o no puede concebir que existan personas de otra raza. O yo soy intolerante, por ejemplo, al momento de tener mis ideas. Soy una persona bastante necia, cínica. Por lo tanto, al menos el inciso A podría tener alguna relación, es el principal distractor, pero mi respuesta correcta es B, inflexibilidad, porque ser flexible se entiende de un sentido tanto conceptual como físico. Algo flexible es algo bastante, ¿cómo decirlo? Bastante maleable. Pero en este caso, en un sentido conceptual, yo puedo tanto malear algo físico como malear o simplemente definir algo mental, de tal forma que una persona que es flexible es una persona que cede, que es maleable, pero una persona inflexible es una persona que no cede, es decir, es intransigente. Ahora vamos con el tercer concepto, pendenciero, la conducta belicosa y pendenciera. En este caso, como yo les dije desde el principio, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo aquí tengo el concepto belicoso. Belicoso hace referencia a la guerra, de tal forma que el concepto pendenciero, debido a que aquí hay una conjunción o un nexo que une a ambos, es decir, la conjunción y, yo me doy cuenta que este concepto y este concepto pertenecen a un mismo campo semántico, es decir, tienen mucha relación, son parte de la misma familia. Animoso, dócil. Otra vez, animoso y dócil son conceptos positivos, de tal forma que yo busco algo negativo, porque lo belicoso es algo negativo y lo pendenciero, por ende, tiene que ser algo negativo. El concepto enérgico es neutro, porque yo tanto puedo ser enérgico para hacer algo bueno como para hacer algo malo, como la guerra. De tal forma que la C no me gusta. La respuesta es D, agresivo. Alguien pendenciero es alguien que se inclina mucho hacia tener conflictos, a tener agresiones. No sé, un niño en una escuela que es muy problemático, pues esta persona es pendenciera porque simplemente tiende a tener conflictos con sus demás compañeros. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Insisto, chicos, entonces la idea es desglosar un párrafo. Si yo tengo algunos conceptos que no conozco, en mi examen conviene, en este caso, subrayarlos y buscar definiciones.
Y por supuesto que en el examen real no vamos a poder sacar nuestro teléfono celular y buscar el concepto en sí. Eso haría las cosas mucho más fáciles y es por eso que no se utiliza. La idea es de todos modos subrayar, por si se pregunta o por si no se pregunta. Si se pregunta, comenzar a tener una idea o noción de lo que significa la palabra. Y si no, pues bien, en ese caso pues no se hizo, pero de todos modos yo tenía esta herramienta disponible para poder atacar el examen. Caso número 2. Aquí estamos hablando de palabras comunes para todos, pero que tienen polisemia, es decir, que tienen significados distintos. Otra vez comienzo a leer. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono, ceñido por una estrecha faja roja, que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas. Y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Anti-Sex. Este es un fragmento de la obra 1984 de un autor inglés llamado George Orwell. Es una novela distópica que cuenta pues un mundo futuro, 1984, bueno, ya no tan futuro para nosotros, pero sí en el momento en que se escribió, en el que se pensaba en un mundo autoritario, donde todos de alguna manera teníamos que actuar como robots, inclusive todos estaban vestidos de la misma forma, porque es lo que ordenaba el gobierno o el Estado. Como recomendación bibliográfica, ahí se los dejo, chavos, de tarea. En este caso, también hay que chutarse algunas preguntas que están ahí de cajón. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de discurso? En este caso, el discurso es descriptivo, porque si bien esto pertenece a una novela, a una narrativa, yo podría pensar que es narrativo, pero al menos el párrafo en específico solamente me está describiendo a esta joven. Me describe sus aspectos físicos, su edad, el cómo está vestida. De hecho, el párrafo enfatiza mucho sobre el cómo está vestida. ¿Y cómo está vestida? Lleva un mono ceñido por una estrecha faja roja, que le daba varias veces vuelta a la cintura. Entonces aquí el término en cuestión es la palabra mono. Por supuesto que yo encima no voy a llevar un mono, no sé, un chango, un orangután. Por supuesto que esto es un poquito absurdo. Por lo tanto, aquí el término mono no se está utilizando en ese sentido. Ahora, en el texto se utiliza el término mono con el sentido de accesorio, prenda, muñeco y vestido. ¿Cuál descartamos automáticamente? Inciso C, muñeco. Por supuesto que la palabra mono significa esto, pero en un contexto muy distinto. Por ende, al menos dijimos que este concepto mono es una herramienta, una multiherramienta, pero al menos la función que le estoy dando ahorita no es esa. Ahora, accesorio. Llevaba un mono ceñido por una estrecha faja. Un accesorio podría ser, por ejemplo, una cadena, un llavero. No sé si los lentes podrían considerarse accesorios, pero son cosas mínimas que simplemente funcionan como indumentaria de una persona. Una pulsera, por ejemplo, no sé si ya lo había mencionado. En este caso, pues no. De hecho, aquí el contexto me indica o yo puedo inferir a partir del contexto que esto no es un accesorio. Así que solamente me queda el concepto prenda y el concepto vestido. El concepto prenda no puede ser. ¿Y por qué? El asunto con lectura-redacción es que de hecho en ocasiones yo voy a tener dos respuestas posibles y que de hecho ambas podrían considerarse respuestas correctas. Pero debido a que yo tengo que elegir, aquí mi criterio no es tanto elegir la respuesta correcta, sino elegir la mejor, la más precisa. Y en este caso el concepto B, prenda, es bastante impreciso, es decir, demasiado general. De hecho, el concepto general se utiliza en otras preguntas, ¿verdad? Como idea principal o generalización. Pero en otro tipo de planteamientos o cuestiones, aquí lo que queremos es ser un poquito más concretos. Porque si yo digo prenda, pues prenda podría entenderse como muchas cosas, todo lo que lleva a una persona sobre sí misma. Para no estar desnudo, por supuesto. En este caso, la prenda es demasiado general y el concepto más preciso es vestido. Y sobre todo se entiende bastante bien porque de hecho estamos hablando de una mujer. Por ende, el concepto de vestido sería el más adecuado para ello. Dicho sea de paso, el concepto mono hace referencia a una especie de overall. Y un overall es una especie de, iba a decir prenda nuevamente, pero lo voy a utilizar con otro concepto. Pues es una vestimenta, la cual va de pies a cabeza
Y pues prácticamente esta es la forma en que se vestían estas personas, de hecho, con un mono azul que siempre se llevaba colgado con una faja de color rojo. Inclusive si lo quieren ver ilustrativamente, simplemente pongan 1984 en Google, por ejemplo, vean imágenes y les van a aparecer estos personajes con este tipo de indumentaria. Este es punto número 2. El punto número 3 en realidad es bastante sencillo. Como les dije, quizá no es tan común en el examen, pero por si acaso, simplemente les informo que es lo más sencillo del mundo. Pronombre. Una verdad que nunca se encontró. Las primeras sospechas hablaron de un homicidio por encargo. Policía y justicia nunca dieron a conocer la profundidad de las investigaciones, puesto que el delito siempre se trató de forma bastante inusual. Así que éstas estarían en un punto muerto. Aquí el concepto en cuestión ya no tanto es una palabra o un sustantivo, sino más bien un pronombre. Un pronombre que está reemplazando a un sustantivo. Está en plural, por lo tanto el sustantivo debería estar también en plural. En el texto la palabra subrayada hace referencia a, inciso A, las sospechas. Inciso B, policía y justicia. Inciso C, las investigaciones. Inciso D, la verdad sobre el caso. Aquí me parece que de hecho sí es un poquito sencillo la respuesta, al menos para poder desglosarlo. Yo el inciso D lo puedo descartar automáticamente porque, insisto, cuando digo estas, estoy hablando en plural y la D está hablándome en términos singular, la verdad sobre el caso. Por lo tanto, estas podrían ser las sospechas, policía y justicia o las investigaciones. Pero en realidad, ¿quién está en un punto muerto? Una regla dentro de gramática, de hecho, es que el pronombre tiene que estar lo más cerca posible de su sustantivo o aquel sustantivo que está reemplazando para de alguna forma señalarlo de manera directa. Y es que desde aquí yo digo investigaciones, puesto que el delito siempre se trató de forma bastante inusual. Así que estas, las investigaciones, estarían en un punto muerto. Por supuesto que es muy sencillo este ejercicio. Me voy a dar a la tarea de encontrar otros textos que sean un poquito más complejos, porque aquí no pierdo referencia, pero en ocasiones yo puedo tener el sustantivo en una línea y su pronombre como unas 4 o 5 líneas. Y aquí sí hay problema, porque aquí ya no sé de qué estoy hablando. Inclusive me voy a dar a la tarea de buscar algunos ejercicios dentro de sus exámenes donde se haga referencia a este tipo de ejercicios, porque hay algunos muy interesantes y que sí tienden a confundir. Pero la mayor parte del tiempo este ejercicio sobre pronombre simplemente es localizar a quién se refiere. Y es demasiado sencillo. Nos vamos entonces, chicos, al cuarto ejemplo. En este caso, hablamos de una frase que se tiene que interpretar o una figura retórica que tiene también que interpretarse. Punto número 4. La expresión fuera de Estados Unidos no se ha llegado aún a estos extremos de industrialización. Y es solo porque no ha habido el tiempo suficiente. Toda esta frase bastante extensa se me pide que yo la interprete, pues esta frase hace alusión a, inciso A, la industrialización no llega de manera simultánea a todos los países, sin embargo, eventualmente llegará. Puntos a favor de este inciso. Me habla de industrialización, por lo tanto pertenece al campo conceptual de lo que estoy hablando aquí. Otro punto a favor, aquí dice, por ejemplo, eventualmente. Eventualmente significa, bueno, tarde o temprano. ¿Qué es lo que dice aquí en las últimas líneas? Y es solo porque no ha habido el tiempo suficiente. ¿De qué? De que la industrialización no llegue. Pero eventualmente, tarde o temprano, llegará. Por lo pronto, el inciso A me está agradando muchísimo. Me agrada demasiado. Nuevamente, no hay que celebrar antes de meter el gol. Hay que ver las demás opciones, a ver si nos agradan más. Hay países en los que no hay industrialización. En este caso, la B también funciona, porque si yo digo, por ejemplo, que es solo porque no ha habido el tiempo suficiente, yo puedo inferir de hecho que hay países en los que no ha llegado a esta industrialización. Punto a favor, también menciona este concepto, de manera que mi respuesta correcta podría estar entre esta y esta. Un poquito difícil, un poquito cerrado. Estados Unidos es el país con mayores avances industriales. Esta en sí no me agrada. Ahora sí se pone más sencillo porque ya puedo descartar. Si bien el texto, o al menos la expresión habla de Estados Unidos, en realidad no te menciona que puedan existir, o al menos el enunciado no descarta que puedan existir países con mayores avances tecnológicos o industriales.
Por ende, esto es agregar información, inclusive hasta podría decir que es un término absoluto, que de hecho no se expresa en el enunciado. Por ende, la C de plano no me agrada y la descarto. Inciso D, la industrialización es prácticamente un hecho. Y si yo digo que eventualmente llegará, pues es prácticamente un hecho, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta de lo que sucedió aquí? De hecho, me gusta la A, me gusta la B y me gusta la D. Si fuese una pregunta en sentido negativo, ¿a qué no hace alusión? Por supuesto que la C es la respuesta correcta. Pero aquí es ¿a qué sí hace alusión? Por lo tanto, aquí yo sí tengo que elegir entre A, B y D, que de hecho las tres me agradan. Pero esto también es muy importante dentro de los ejercicios de lectura. Nuevamente, en ocasiones no elijo la correcta, sino más bien elijo la mejor. Y en ocasiones, y esto también ocurre con las preguntas de cuál recoge mejor el contenido, lo que se busca, chicos, es buscar un inciso donde los demás quepan o donde los demás se deriven. ¿Recuerdan esta idea o esta imagen de la muñeca matrushka? Que si la parto a la mitad, es decir, la abro, hay otra muñeca, mismo ejercicio, otra muñeca, mismo ejercicio, otra muñeca, de tal forma que hay una muñeca muy grande donde caben las demás. Lo mismo ocurre en ocasiones con este tipo de ejemplos. Si el ejercicio es demasiado cerrado y las demás me agradan, todas ellas, A, C y D, hay que buscar la que sea más grande. Hay que buscar la que en cierta medida contiene las demás. Y es que de hecho ahorita acabo de hacer ese ejercicio. Si yo digo que la industrialización es prácticamente un hecho, significa lo mismo que pues de hecho, pues eventualmente va a llegar, ¿verdad? Pero es que siento que el inciso A me está dando mayor contenido del enunciado, porque me dice que la industrialización no llega de forma simultánea y que se presenta, bueno, en Estados Unidos, pero que eventualmente llegará, tarde o temprano. Siento que el inciso D puede caber en A. ¿Qué dice la B? Hay países en los que no hay industrialización. Y esto quiere decir que si no hay industrialización, significa que eventualmente van a llegar. ¿Se dan cuenta? También el inciso B podría contenerse en A. El punto es el siguiente. El punto es que inciso B y D son de alguna forma correctos, pero son muy parciales, son incompletos. Y de hecho el inciso A, de hecho es el más completo, porque de aquí a este yo le puse un punto extra, le di una palomita. A este le di también otra palomita, pero a este de aquí yo le di dos palomitas, porque me agradó el concepto de industrialización. Me agradó la idea que decía que no se transmitía de forma simultánea, porque hay países en los que no ha llegado. Y me agradó también el concepto que afirma que eventualmente llegará. Y esto lo afirmo o lo justifico a partir de lo último, porque no ha habido tiempo suficiente. ¿Esto qué significa? De forma parafraseada, pues que de hecho, que eventualmente llegará. ¿Se dan cuenta? Inciso A es un mero parafraseo de lo que me dice en la pregunta o en la frase en cuestión. Otra vez, chicos, en ocasiones la respuesta que yo encuentre no será la correcta, sino la mejor. Y por ende sí, la correcta, al menos en el examen. Ahora trabajemos con una figura retórica. La expresión la muerte hoy en día ya no es vista como tránsito, sino como gran boca vacía que nada sacía y habita todo lo que emprendemos. ¿Hace referencia a? Ahora trabajamos con una figura retórica y yo quiero interpretar a qué se refiere. Bueno, para poder hacerlo un poquito más rápido, yo veo que aquí estoy hablando de muerte. Los incisos que hablan de muerte aquí son, por ejemplo, el inciso B y también el inciso C. De tal forma que sí puedo averiguar, quizá o rastrear, que la respuesta correcta se encuentra entre estas dos. Inciso A, la fatalidad del destino. Pues sí, habla quizá del destino, pero que el destino de todo hombre es la muerte, podría ser. Me agrada, como la B, por ejemplo, de tal forma que la A es parcialmente correcta, pero le falta algo, ¿verdad? Le falta lo que tiene la B, la muerte. Aquí me está agradando más la B. La A, por lo tanto, no funciona. La D, la irrelevancia de toda acción humana. Cuando dice, por ejemplo, aquí, como gran boca vacía que nada sacía y habita todo lo que emprendemos, es decir, que debido a que todo lo que emprendemos no tiene sentido, ¿por qué morimos? Pues otra vez estamos hablando de la irrelevancia de la acción humana. ¿Pero por qué? Por la muerte. En este caso, yo me doy cuenta que el inciso C dice lo mismo que la D, la intrascendencia del hombre. ¿Qué dijimos que era intrascendente? Poco importante, poco relevante, de tal forma que esta parte del inciso C es esta parte, es decir, todo el inciso D. La C contiene la D es un poquito incompleta. La respuesta correcta, de hecho, chicos, sí es la C,
Habla de la intrascendencia del hombre. ¿Y por qué el hombre es intrascendente? Poco importante. Por la muerte. ¿Cuándo? En la actualidad. ¿Menciona algo al respecto de la frase? Sí. La muerte hoy en día. Y hoy en día significa lo mismo que en la actualidad. Por lo tanto, sí, la B me agradaba, pero la C es un poquito más completa porque es un perfecto parafraseo de lo que yo estoy diciendo con esta figura retórica. Sucede lo mismo con este ejercicio. Encuentro muchas buenas, pero aquí hay que encontrar la mejor. ¿Y qué significa la mejor? La más completa, el mejor parafraseo. No hace falta. Pues me parece que ya, chicos, cualquier cosa que me haya pasado, me haya faltado o que haya olvidado de este tema, por supuesto que se los hago saber a la brevedad. Sin embargo, creo que es suficiente como para poder trabajar con algunos ejercicios que tengo planeados para la clase de mañana. Recuerden la misma dinámica. Vemos los videos de clase, trabajamos con algunos ejercicios explicativos y después con unos ejercicios que yo les voy a enviar. Y después, a la hora en que tengamos que transmitir, pues explicamos estos mismos ejercicios. Por mi parte será todo, chavos, y pues que tengan un excelente día. Hasta luego.